Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches. Ya estamos aquí listos para continuar con nuestro tiempo devocional. Hoy vamos a meditar en 2 de Corintios 6. Segunda carta a los Corintios 5, 6. Por ahí ve preparando tu Biblia. Prepara tu Biblia para que podamos atender la palabra de Dios en esta noche o en este día según la hora que tú lo veas. Ahorita estamos en vivo en la noche, pero bueno, a la hora que tú lo veas está muy bien. Ya por ahí compartí el link a algunos. Espero que ya les esté llegando el link y que ya estemos por aquí listos. Si sí, háganmelo saber, por favor, para que podamos atender el devocional. Gracias, amor. Hola, mi tetecita, qué bueno que ya estás ahí. A ver quién más se conecta y ya podemos estar listos después de este día, ¿verdad? De trabajo, de actividades, todo. Pero bueno, qué bendición poder cerrar nuestro día meditando en la palabra del Señor. Hola, Reina, buenas noches. Hola, Luis David. Hola, hermanita Lidia. Y hola, Misa. Bendiciones a todos. Hola, mi Sandy, buenas noches. Dios les bendiga. Qué bueno que ya estamos aquí listos para continuar con la palabra del Señor. Hola, Carlitos, buenas noches. Hola, Sami, buenas noches. Hola. Bueno, a todos los que se conectan, ¿sale? Prepara tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 6 y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder meditar en este momento en tu palabra. Es un regalo tu palabra. Ayúdanos a valorarla siempre como lo que es, como un regalo, y a valorar que tú siempre tienes una palabra que servirá a nuestra mesa a través de ella para que podamos literal, Señor, comerla, absorberla y que haga un efecto benéfico, nutritivo en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Señor, háblanos hoy a cada uno en el área que necesitemos que tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues el capítulo de hoy, bueno, recuerda que en su origen la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, se hizo para un fin de mejor comprensión, pero bueno, en este capítulo sigue hablando Pablo acerca del ministerio de la reconciliación y recordando un poco el contexto de esta carta que Pablo hace y envía a los corintios. Tiene que ver con que había unos superapóstoles que él llama así, que llegaron a tratar de confundir la iglesia de Corinto, pero también el corazón. O sea, no solo la doctrina, sino también a tergiversar las intenciones del corazón de esa iglesia. Y entonces la iglesia en Corinto estaba desviando su corazón, el amor por su pastor, por Pablo, aún las finanzas que obviamente él podía ocupar para el servicio de Dios. Estaba tergiversando todo. ¿Por qué? Por una falsa doctrina que estaban llevando estos apóstoles, tratando de confundirles. Entonces Pablo tiene que enviar esto y tiene que recordar el poder que él tiene de pastorear esas iglesias, lo que él ha hecho por ellos, lo que él ha padecido por ellos, y que él, por supuesto, tenía todo el derecho de corregirles, pero también les hace saber lo amado que ellos eran. Entonces, continuando, dice así el verso 1, 2 Corintios 6:1, dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos,
os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjate lo que tú y yo somos, y lo dice en este versículo, somos colaboradores de Dios. Fíjate que a Dios nada le costaba hacer las cosas solo. ¿Sabes? De hecho, a veces yo creo que le complicamos más las cosas a Dios. No sé si te ha pasado, pero bueno, yo sé que sí, o lo has visto. Nos pasa a nosotros ahora que tenemos la bendición de tener a sobrinitos chiquitos. Luego veo, por ejemplo, a los niños cuando quieren ayudar a sus mamás, a Lucy o Yuki, a hacer algo. Y yo sé que es más tardado, ¿no? De repente Janita llora porque ella quiere lavar los trastes y le está dice a su mamá, yo apoyo, mamá, yo apoyo. Y sé que su mamá o quien sea que estemos lavando y Janita insiste en apoyar a lavar los trastes, nos tardamos muchísimo más en lavar los trastes y Janita ayuda, porque hay que hacerlo doble vez, porque hay que irle dando todo, hay que cuidar que no se moje las mangas. Entonces, es mucho más tardado hacerlo con ella, pero sabemos que al mismo tiempo está aprendiendo a servir. Cualquier niño, cualquier persona aprende a servir. Entonces, eso es una colaboración. Si no permitiéramos que ella colaborara, no va a aprender lo que es el servicio, no va a aprender lo que es el ayudar en casa, no va a aprender muchísimas cosas. Sin embargo, se hace ¿para qué? Para que ella aprenda a colaborar en los deberes de la casa. Y eso hace Dios con nosotros. Él podría perfectamente, desde que vino Jesús, venir y abrir todo el entendimiento de toda la gente y llevarles a entender el poder de que ellos reciban la salvación, el beneficio que hay en recibir la salvación. Él podría perfectamente mandar a sus ángeles y evangelizar a todo mundo de una. Pero ¿sabes qué? Él nos ha llamado a ser colaboradores de Él. No porque Él lo necesite, sino porque quiere hacernos parte de y que nosotros podamos entender el poder que hay en colaborar con Él y en hacernos parte de su reino y de su gobierno. Entonces, a esta iglesia les dice, ustedes como colaboradores suyos, pero ahora dice, los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Y por qué le dice en vano? Porque cuando nosotros hacemos algo en lo que es en vano, es hacer las cosas para uno mismo, para satisfacción de uno mismo. Y dejamos de ver que es por la gracia de Dios y que de Él viene la recompensa cuando hacemos algo. Recuerda, no hacemos las cosas para ser vistos por los hombres. ¿Sirves? Lo haces para agradar a Dios. Estás sirviendo. Hazlo con todo tu corazón sabiendo que de eso se agrada a Dios. Entonces, sepamos siempre, no perdamos el enfoque de saber que cada vez que Dios nos llama a hacer algo, estamos colaborando con Él. No con el líder que nos está pidiendo, no con los pastores que nos están pidiendo, no con nadie. Lo estamos haciendo con Él, ¿verdad? Y Él merece ser servido de la mejor manera, de una manera digna, como dice aquí. Y ahora dice el versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En este versículo, Pablo les está citando Isaías 49:8 y lo que les está diciendo es, Corintios, Dios está dispuesto a escucharlos y ayudarles en todo tiempo. Hoy pueden volver su corazón a Él y volver a reconciliarse en todo y volver a hacer lo que ustedes habían dejado de hacer. Él les deja claro que Dios quiere escucharles. Verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Fíjate, quiero enfocarme mucho en esto y hacia esto quiero enfocar el devocional de hoy, que precisamente tiene que ver con testimonio. Le puse cuidando nuestro testimonio. Fíjate lo que hace Pablo. Lee conmigo otra vez el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Pablo está diciendo, yo he dado testimonio en todo tiempo. No he dado a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Te acuerdas que hay un peligro en hacer caer a alguien de nuestros hermanos débiles en la fe cuando ellos no están firmes? Bueno, pues Pablo le está dejando
a través de esta carta a esta iglesia, claro, es yo he cuidado mi testimonio. Ustedes también háganlo, ¿no? Ustedes también cuídenlo. Dice, ¿para qué? Para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Y sabes qué es vituperar? Es encontrar una falla en tu vida de tal manera que alguien sepa que tú estás quedando en ridículo. Tal cual eso tiene que ver. El contexto en griego de esta palabra, vituperado, es encontrar una falla que implique hacer un ridículo. ¡Qué barbaridad!, ¿no? O sea, cuando estudiaba este capítulo dije, wow. O sea, qué tremendo es el hecho de tener que guardar un testimonio. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque lo dijo el verso 1. Porque somos colaboradores de Dios. Y como sus colaboradores que servimos, estamos llamados a dar un buen testimonio en todo. ¿Para qué? Para que no seamos vituperados. Es decir, para que no seamos causa de ridículo a otro y que nos tengan que estar señalando. Ve, y ese está haciendo esto, y ese está haciendo esta, y así sirve, y así hace, y así dice, y así. Mi amada iglesia, ¿qué poder hay en el testimonio? Justo estamos testificando. ¿De quién? Del Dios con el que estamos colaborando. Ese es el poder del testimonio. Y Pablo, como que con argumentos, está diciendo, yo he guardado mi testimonio. No tiene nada de qué hacerme burla. No tiene nada en lo que yo pueda haber quedado ridiculizado y me mengue mi autoridad y me mengue el poder yo llamarles la atención, el poder exhortarles. ¿Por qué? Porque precisamente él está enfocado en cuidar su testimonio para poder ahora ser ejemplo para otros. Y ahora dice en el verso 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Fíjate, él puede decir, mis cartas de recomendación están abiertas en todo. Dice, ¿en qué he sido recomendado? Y precisamente el domingo les predicaba sobre esto. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en todas estas cosas que han llevado a Pablo a vivir una vida de sufrimiento, y él no se está quejando. ¿Te acuerdas de lo que te predicaba el domingo? Más bien él está diciendo, me está enseñando, en todo he sido enseñado. Y otra versión decía, esto me está instruyendo. Así que, mi amado, para dar un buen testimonio, muchas veces vamos a tener que aprobar estas materias. ¿Cuáles materias? Estas. En todo hemos sido aprobados. ¿En qué? En paciencia. ¿Cómo estás llevando esa materia? ¿Qué calificación tendrías si Dios hoy te llamara a decir, a ver, ¿cómo está tu paciencia? ¿En tribulaciones? ¿Cómo estás llevando la materia de la tribulación? Salimos corriendo y decimos, ¡ay, no, estoy siendo atribulado, ya no puedo, Dios es malo, la gente es mala, todos son malos! ¿Cómo estás aprobando la materia, tu materia en tribulación? ¿Dios te podría aprobar en que eres un buen ministro de Él? ¿En que estamos sirviendo a Él? ¿En necesidades? ¿Cómo estamos? ¿Renegamos? ¡Ay, Dios, tú no eres bueno! ¡Tú no suples! Mira, ya no me alcanzó para dar mi diezmo porque tú eres malo y no me suples. ¿Cómo estás enfrentando tu tiempo de necesidad? ¿Con confianza en Dios? ¿O estás reprobando esa materia? En angustias. Cuando estás angustiado, ¿qué haces? Como justo te decía el domingo, ¿oras? ¿Se lo llevas a Dios? ¿O lo llevas como una preocupación y entonces te quejas? Son materias que nos forman como colaboradores de Dios, debemos saberlo. 5, en azotes. ¿Qué calificación tienes en la materia de azotes? ¿Alguna vez has sido azotado, perseguido? ¿O apenas y tantito estamos entrando en una tribulación y ya queremos salir corriendo? ¿Cómo estamos calificados en eso? ¿Qué te pondría Dios en esta materia de azotes? ¿En cárceles? ¿Hemos pasado por algo así? ¿En tumultos? ¿En trabajos? ¿En desvelos? ¿En ayunos? Y escucha, no eran desvelos porque tenía insomnio, no. Eran desvelos por la causa de Cristo, por ir y servir a Cristo, por ir y quizás le decían, Pablo, a las 3 de la mañana hay una necesidad, tienes que ir. E iba. No, tienes que llegar a la iglesia a las 5 de la mañana y estaba.
No se quejaba, ay, me hacen llegar temprano, ay, me tengo que ir noche, ay, no. Es parte de ser aprobados como colaboradores de Dios. Entiende, es parte de morir a nosotros mismos y de entregarnos en sacrificio vivo a Dios. No, no es sacrificio para ganar tu salvación, no es sacrificio para tener más puntos, no. Es un sacrificio agradable a Dios que sacrifica su cuerpo constantemente. ¿Por qué? Para ser aprobados como obreros y como colaboradores de Él, para dar testimonio delante de otros. ¿A quién servimos? ¡Qué fuerte! ¿No te parece? ¡Qué fuerte! Que sean materias que muchas veces reprobamos porque nos quejamos en medio del proceso, porque no vemos el propósito de Dios para nuestra vida. Y entonces en cada materia estamos reprobando. Cuando Pablo dice, no, yo todas estas materias las he aprobado y ahora puedo ser recomendado. Fíjate nada más. Pero también dice en el verso 6, en pureza. ¿Cómo está tu pureza? ¿Qué calificación sacaríamos? En ciencia, en entendimiento, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Estoy leyendo el verso 7. En poder de Dios, con armas de justicia. ¿Armas de qué? De justicia. No de venganza, no de pleitos, no de contiendas. Armas de justicia a diestra y a siniestra. Más materias que necesitamos aprobar para ser obreros de Dios, para recordar que somos obreros, que le servimos, que le amamos. Eso es lo que necesitamos. Verso 8, por honra y por deshonra. ¿Qué haces cuando eres honrado? ¿Te cuelgas las medallas? ¿O le das la gloria a Dios? ¿O por deshonra, cuando alguien te deshonra, qué haces? ¿Dejamos que nuestro corazón salga herido? Cuando alguien habla mal de ti, ¿dejamos que se hiera nuestro corazón? ¿O somos capaces de poner la otra mejilla y decir, no importa, aquí estoy firme para seguir a Dios porque estoy entendiendo que soy un colaborador, dice, un colaborador suyo? Enfócate en el verso 1, somos colaboradores suyos y para ser colaboradores de Él es necesario aprobar estas materias. Es necesario llevar una vida de testimonio, recuerda, de tal manera que nadie tenga que hablar de lo ridículos que somos, hablando del contexto de la palabra, porque fallamos en los procesos. Es parte de madurar en la vida cristiana. Es parte de avanzar como hijos de Dios y decir, en todo he sido probado. Y Dios me ha tenido que calificar. Dice el 9, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos. Ay, escucha esto, verso 10, como entristecidos, mas siempre gozosos. O sea, ¿tú crees que no había cosas que entristecían el corazón de este apóstol Pablo? Por supuesto, por eso está escribiendo Corintios a una iglesia que en vez de amarle, le está dando la espalda, yéndose tras la doctrina de otros falsos apóstoles cuando él les había pastoreado con amor. Y ahora la iglesia le está dando la espalda, yéndose tras otros. Entonces, él les dice, como entristecidos, sí, muchas veces me entristezco, Pablo decía, mas siempre gozosos. ¿Por qué? Porque nuestro gozo, recuerda, no depende de las circunstancias que vivimos. Nuestro gozo depende de saber quiénes somos en Dios. Somos sus colaboradores. Y eso es un privilegio y eso es una bendición, el poder colaborar con Él. Y luego dice, como pobres, me vas enriqueciendo a muchos. O sea, puedo no tener, pero aún así doy. No de lo que tengo, aún de lo que no tengo, puedo ver que entro y comparto, que doy a alguien más. Y dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque él sabía que su riqueza no depende de lo que uno tiene, sino de a quién tiene y en quién confiamos. Fíjate lo que dice el verso 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. ¡Wow! Fíjate lo que dice otra versión. Te quiero leer la traducción, lenguaje actual. El verso 11 dice, queridos hermanos de la iglesia de Corinto, les hemos hablado con toda sinceridad
y con el corazón abiertos. Dice el verso 12, nosotros los amamos mucho, pero ustedes no nos corresponden con el mismo amor. Amor con amor se paga. Por eso, como si fuera su padre, les suplico, ámenme como yo los amo. ¡Qué fuerte! Es la carta de el corazón de un pastor que está lastimado. Es la carta del corazón de un pastor a su iglesia que les está diciendo, ¿no se dan cuenta que lo único que he hecho es amarles? ¿No se dan cuenta que lo único que he hecho es velar por ustedes? Y como dice el verso 11, nuestra boca se ha abierto a nosotros. O sea, Él les está diciendo, como lo leí aquí, hermanos, les hemos hablado con toda sinceridad, es decir, he sido transparente con ustedes. Y escucha cómo les suplica, oh Corintios, en el verso 11, nuestro corazón se ha ensanchado, es decir, los he amado en demasía. Mi corazón se ha agrandado para amarlos. Eso es lo único que Pablo les está diciendo. Iglesia, despierta. Lo único que he hecho como tu pastor es amarte. Y tú te estás yendo tras otro. Tú estás desviando tu corazón. No estás entendiendo que estos procesos de azotes, de cárceles, de tumultos, de trabajos, de desvelos, de ayunos, de honra, de deshonra, de todo esto, lo único que tiene que hacer es madurarte y ayudarte a enfocarte otra vez en Dios. Por eso les dice en el 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros, es decir, ámenme como yo les he amado, correspondan al amor que yo como padre espiritual he tenido por ustedes. ¡Wow! ¡Qué profundo es esto! ¡Qué profundo leer el corazón de un apóstol Pablo como pastor de esa iglesia, sintiendo y haciéndole saber a esa iglesia que no se sentía amado por ellos, porque estaban desviando su corazón tras cualquier otra cosa tan fácil, tras falsas doctrinas, su corazón desviado, su amor desviado, porque qué bonito es cuando alguien llega y nos habla bonito, ¿no? Que no son nuestros pastores. Pero sabes, como pastores a veces nos toca corregir, nos toca disciplinar, pero en medio y por encima de todo, nos toca amar. Entonces, entiende que todo proceso nos lleva a madurar como esas materias. Y luego dice el verso 14, parece que fuera otro tema dentro de esto, pero no es así. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sabes? Parece que esto solo se aplica al matrimonio, al noviazgo, ¿verdad? Pero aquí Pablo, el contexto en el que les está escribiendo es, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Él está diciendo, está citando Deuteronomio 22, cuando se da una orden y una ley de que no se junte a través del yugo un buey con un asno. ¿Por qué? Porque hay fuerzas diferentes, porque hay tamaños diferentes, hay propósitos diferentes. El buey fue hecho para una cosa, el asno fue hecho para otra. Entonces aquí Pablo retoma esto diciendo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque la iglesia en Corinto se estaba uniendo con otros apóstoles que eran falsos apóstoles. Y a su apóstol, que era Pablo, no lo estaban atendiendo, no lo estaban escuchando, no se estaban dejando pastorear por él. Y entonces Pablo les dice, hey, se están uniendo en yugo desigual con algo que no es de Dios. ¡Ojo! Porque a veces nosotros podemos estar haciendo esto. Podemos decir, no, pero yo me casé con un cristiano. Sí, pero te estás uniendo en yugo desigual, quizá con tus amistades. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Se están edificando unos a otros? ¿O está hablando un buey con un asno? ¿Cómo son tus compañeros de trabajo? No. ¿Cómo es tu vida cristiana? Dios en todo momento está haciendo un llamado a decir, hey, otra vez te recuerdo el título de nuestro devocional de hoy, ¿no? Cuida tu testimonio, y en esto también está implícito el cuidar nuestro testimonio. No te unas en yugo desigual, no tengas unión con un yugo desigual. Cuida con quién te estás uniendo, para qué te estás uniendo. Y ya te dije, este
contexto no está hablado en torno al matrimonio. Sí, aplica también, por supuesto, al noviazgo, claro. Pero aquí les está diciendo, se están uniendo con alguien que no comparte la misma fe, la misma madurez cristiana, la misma doctrina. Ni siquiera es cristiano, porque todo lo que está viniendo y te está diciendo no te está edificando. Cuida tu testimonio. Y les dice por qué, ya les dijo, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué dice? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Y Belial, ¿sabes quién es? Es el diablo. Tal cual, aquí se le llama así a Satanás. Dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay acuerdo. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí Pablo cita Levíticos 26, 11 y 12. Mi amada iglesia, Dios, de manera muy fuerte, habla a la iglesia en Corinto, a través de esta carta que Dios le inspira a Pablo, pero también nos sigue hablando a nosotros. No sé qué te deje el devocional de hoy, pero a mí me deja tanto. Número 1, entender que somos colaboradores de Dios. No estás viniendo y no estás sirviendo al hombre. Lo que haces es un privilegio que Dios te ha dado. Valóralo y hónralo como Dios nos llama a hacerlo. Otra cosa, cuando Él dice, no damos ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, cuida tu testimonio. No des ocasión de tropiezo, no des lugar a que hablen de ti. No des lugar a que quedes en ridículo, como dice el contexto de esta palabra, hablando respecto al vituperio. Que no vean una falla en ti que haga que quedes en ridículo con alguien más y que detrás estén burlando y diciendo que tú fallaste y que fuiste de tropiezo para alguien. Siguiente, aprueba cada materia que Dios te ponga. Si son azotes, apruébala. Si son cárceles, apruébalas. Si son tumultos, apruébalas. Si es deshonra, apruébalas. Si son desvelos, si son ayunos, aprobemos cada materia que Dios nos pone a pasar. ¿Por qué? Porque recuerda, eso nos recomienda, eso nos habilita, eso nos lleva a madurar para ser colaboradores de Él. No todo puede ser miel sobre hojuelas, siempre va a haber problemas. Con Cristo, sin Cristo va a haber problemas, pero en Cristo los problemas tienen un propósito. Sin Cristo, pobrecitos. Están amargándose, están lamentándose, están divorciándose, pero en Cristo debe haber un propósito. Y siguiente, ama a aquellos que te aman. Honra, como dice Pablo en el verso 11, no es mi boca se ha ensanchado, mi corazón se ha ensanchado, pero ustedes, no, que tu corazón se ensanche. Si son tus padres los que te han llamado y disciplinado, entiende que te están amando, que por algo te están hablando. Atiende la voz de tus padres y honra el consejo de tus padres. Si son tus jefes, atiende la voz. Atiende, recuerda, mientras tanto no vaya en contra de los principios de Dios, atiende y honra la voz de tus jefes. Pero son tus pastores los que te están hablando, atiende y honra. Atiende y honra, como Él les dice en el verso 13, correspondan del mismo modo como a hijos hablo, ensánchense también ustedes, es decir, ámenme con el mismo afecto que yo te he amado, que yo los he amado como a hijos. Corresponde a la manera y a la forma en la que has sido amado. Y en el verso 14 en adelante, no se unan en yugo desigual. Cuida con quién te estás uniendo, con quién estás haciendo alianza, con quién estás hablando, cómo te estás edificando. ¿Estás edificando a alguien? ¿Te estás dejando edificar tú? Si las conversaciones no te están edificando, corta, porque no hay comunión. No hay comunión ahí, no hay unidad, no hay acuerdo. Y Dios pide que nosotros andemos en acuerdo. Te lo dejo sobre la mesa, te lo dejo en tu corazón. Yo espero que de verdad esta palabra nos enseñe tanto y justo recordarte el propósito de este devocional. Cuida tu testimonio. Que ante todo
nuestro testimonio pueda hablar de quién es Cristo en nuestra vida y del cambio que Él puede hacer en nosotros. ¿Oramos? Amado Dios, te doy muchas gracias porque siempre eres tan oportuno para hablarnos. A tiempo y fuera de tiempo pareciera, pero nunca llegas tarde con la palabra que quieres darnos. Hoy lloro porque tú me ayudas a entender que soy una colaboradora tuya en tu reino, que por lo tanto debo honrar ese llamado que me has dado. Y permite que tu iglesia honre su lugar de servicio, honre el dar buen testimonio en las áreas que han sido llamados a servir. Si solo son a ser hijos tuyos desde su banca, ayúdanos a ser los mejores hijos tuyos. Pero si tenemos un llamado en que servir en la iglesia, con más razón que honremos con buen testimonio el lugar en el que nos has puesto. Nunca permitas que hagamos tropezar a alguien a falta de nuestro a consecuencia de un mal testimonio, Señor. Ayúdanos. Y ayúdanos también a aprobar cada materia que nos está formando y nos está puliendo, a no huir de nuestros procesos, a enfrentar con amor, Señor, tu cuidado, tu corrección, tu disciplina, sabiendo que en todo tú quieres formarnos para ser mejores colaboradores tuyos. Ayúdanos a amar a aquellos, Señor, que están por encima de nosotros, a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros jefes, a nuestros pastores. Ayúdanos a amarlos con un amor entrañable, como dice tu palabra, con un corazón ancho. Guárdanos, Señor, de criticar, de murmurar, de entrar en rebelión. Oh Dios, oro por un corazón que ame. Ayúdame a amar a mi pastor, a honrarlo en todo momento. Dios, guárdame de pecar, de criticarlo, Señor, de señalarlo. Padre, pero también ayúdanos a no unirnos en yugo desigual con alguien que no nos esté edificando. Permite que nuestra vida siempre sea de bendición para los demás y también cuidar con quién nos relacionamos para que los demás sean de bendición y de edificación para nosotros. Gracias por esta palabra, porque siempre nos amas tanto que a tiempo nos sirves lo que nuestro corazón necesita. Y yo te agradezco tanto porque me hablas a través de ella. Que esta palabra también caiga en el corazón de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia, y que esta palabra de verdad caiga en nuestro corazón y dé un buen fruto. Pasen muy buena noche o muy buen día para los que vean diferidos. Les amo, les amo, les amo, de verdad. Y créanme, les bendecimos como pastores, oramos por ustedes y anhelamos que siempre sean madurados al carácter de Cristo para ser unos buenos colaboradores de Él. Es nuestro mejor deseo. Dios les bendiga.